Feliz sábado nuevamente, tengan todos y cada uno de ustedes, hermanos. A 12:30 de la tarde, ¿ya tienen hambre? No solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta tarde, hermanos, por algunas razones, me tocó lo que fue la lección de escuela sabática. Y me tocó también el tema. Tenemos un rol y pues concordó en esta ocasión que me tocara el tema y me tocara el repaso de escuela sabática. Vamos a elevar una oración para que sea Dios el que nos vuelva a dirigir en esta tarde. Señor, en esta hora de la tarde de tu santo sábado te damos las gracias porque nos has acompañado. Queremos pedirte que nos sigas acompañando. Y vuelvo a repetir lo que dije en una oración anterior. Como han dicho algunos hijos tuyos en el pasado, me escondo en Jesucristo. Que no sea yo quien hable, que seas tú, Padre, el que nos dirijas con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, en esta tarde la cita bíblica fue en Isaías capítulo 41, versículo 10. Si no cerraron su Biblia, ahí la deben de tener. Y si la cerraron, pues volvamos a buscarlo. Isaías capítulo 41, versículo 10. En lo que lo buscan, quiero decirles, hermanos, que tengan un poco de paciencia, igual para los que nos están viendo, o tal vez los que nos van a ver, tengan un poco de paciencia. Yo sé que a veces los repasos de escuela sabática o los temas son un poco extensos, pero es necesario, hermanos, que se hagan así. Si los recortamos y resumimos, el mensaje no se va a poder entender o el mensaje pues va a salir incompleto. Así que hagan un esfuerzo, hermanos. Yo sé que algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida soportábamos 2 horas o hasta 3 horas viendo alguna película y o el fútbol, ¿verdad? Pero a veces no soportamos 1 hora o hora y media o 2 horas escuchando la palabra de Dios. Así que hagamos el esfuerzo, hermanos. Si tú vas a ver esta transmisión en YouTube, haz el esfuerzo por quedarte hasta el final. No te aburras, no lo quites, por el bien tuyo, por el bien de cada uno de nosotros mismos. Nuestra cita bíblica es Isaías 41, versículo 10. Quiero decirles, hermanos, que esta cita bíblica tal vez no tenga mucho que ver con el tema, pero cuando yo estaba haciendo el tema, Dios me dijo que eligiera esta cita y lo hago por causa mía. En esta hora no es fácil lo que voy a hablar, no es fácil lo que voy a decir, y este mensaje, creo que me lo dio Dios para consuelo mío, ¿verdad? ¿Qué mensaje es? Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que confiando en la promesa de nuestro Dios, vamos a comenzar con el tema de esta tarde. Es un tema que ustedes tal vez ya lo han escuchado, es un tema que tal vez ya lo hemos escuchado algunas veces con algunos otros hermanos, con algunos predicadores, pero como siempre hemos dicho, no digamos, eso ya lo escuché o eso ya me lo sé, ¿no? ¿Verdad? Porque tal vez Dios tenga un mensaje especial para nosotros en esta hora. Vamos a ver en esta mañana la vida de un rey de Israel que ustedes conocen, que yo conozco, que incluso a los niños se les ha contado la historia, pero vamos a recordarla y vamos a tratar de sacar algunas lecciones, algunas aplicaciones para nosotros hoy. Estoy hablando del rey Acab. Todos hemos escuchado hablar del rey Acab. Vamos a ver en Primera de Reyes, vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 16 primeramente, como introducción.
Déjenme decirles, hermanos, que antes de comenzar a leer, los viernes hemos estudiado el libro de Jeremías, ¿verdad? Con el hermano Pedro Villanueva está dando una serie de temas del libro de Jeremías. Y recuerdo, vino a mi mente en la semana, siempre le preguntamos a Dios, Señor, ¿de qué quieres que hable, Señor? ¿De qué quieres que diga? Vinieron a mi mente 3 temas, se los voy a decir. El primer tema es sobre los testimonios. ¿Qué son los testimonios? ¿Para qué sirven los testimonios? El peligro de hablar contra los testimonios. Por ahí a algunos de ustedes les mandé un capítulo que está en Testimonios para la Iglesia, que tiene por título ¿Cómo recibir el reproche? ¿Sí lo recibieron algunos de ustedes por ahí? Algunos de ustedes lo leyeron. Pero como yo ya no quiero o no quería hablar ya de reproches, ni de amonestaciones, ni de nada parecido, porque pues la gente se lastima, dije, pues ese tema no lo voy a hablar. Entonces el otro tema que me vino fue el título del tema se llama Un sueño impresionante y viene también en Testimonios para la Iglesia, tomo 3 si no mal recuerdo. Y vino a mi mente también este tema. Por alguna razón los otros 2 temas fueron descartados y me quedé con este tema, pero al desarrollarlo vi que no me salvé de lo que yo quería librarme, ¿verdad? De la amonestación, del reproche. Digo esto, bueno, para que ustedes vean la razón, no piensen que lo hago premeditadamente. Y en el transcurso del tema, pues van a salir las razones, ¿verdad? Por las que creo yo que Dios eligió este tema para esta tarde aquí en la iglesia. Vamos ahora sí a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, nos habla un poquito, nos va a recordar un poco de este rey. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, ¿cuántos años? 22 años, ¿verdad? Los que están apuntando, los que van a apuntar, bueno, pues son datos interesantes que vamos a aprender del rey Acab, del reinado de Acab. Versículo 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando nosotros leemos el libro de Reyes o los libros de Crónicas, vamos a encontrar la vida de los reyes de Israel y vamos a encontrar en la descripción de estos reyes de Israel si hicieron lo bueno o si hicieron lo malo. Lamentablemente, la mayoría de los reyes que aparecen, de los reyes de Judá o de los reyes de Israel, siempre aparece la descripción, pero hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Rara vez encontramos un rey que dice, y hizo lo bueno a los ojos de Jehová. Pero con el rey Acab encontramos algo más. No solamente dice que hizo lo malo a los ojos de Jehová. Si seguimos leyendo, dice algo más, dice, más que todos los que fueron antes de él. Así que encontramos que no solamente hizo lo malo ante los ojos de Jehová, sino que lo hizo más que todos los que habían estado atrás de él, ¿verdad? Esa es una frase que debemos de poner atención, ¿verdad? Más que todos los que fueron antes que él. Y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue y tomó por esposa, ¿quién?
a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Hija de hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, o sea, hija de un rey pagano, hija de un rey que no pertenecía al pueblo. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Cómo ven, hermanos? Un rey de Israel, un rey del pueblo elegido por Dios, casándose con la hija de un rey pagano y adorando a sus dioses. ¿Cómo es posible que un rey que se le había enseñado a temer al verdadero Dios, pues terminó adorando a un Dios pagano? Y no solo eso, versículo 32 dice que hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó él en Samaria. Ahí tenemos un poco de la descripción de este rey llamado Acab. Nos dice cómo se llamaba, nos dice cuántos años reinó, nos dice si hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Jehová, nos dice con quién se casó y nos dice que hizo un altar y nos dice que adoró a los dioses paganos, ¿verdad? La historia ustedes ya la saben, así que no vamos a tocar todos los asuntos relacionados con la vida de Acab o con los asuntos de la vida de Elías. Voy a repetir lo que les he repetido en algunas otras ocasiones. Quitémonos el pensamiento, esa historia me la sé, porque en esta ocasión no vamos a ver la historia. O sea, vamos a ver la historia, pero el fin no es quedarnos con la historia. El fin es lecciones para nosotros hoy. Incluso van a aparecer preguntas que tal vez nunca nos hemos hecho y pues mucho menos nos hemos respondido. Así que no nos confiemos y con la ayuda de Dios pongamos atención. Capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo, ¿a quién? Al que acabamos de ver, ¿verdad? Su vida, un poco de su vida. Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Había un problema grande en Israel. Había un problema grande en Acab. Había apostasía, había ídolos en el pueblo, había dioses falsos en el pueblo, se habían olvidado de la ley de Dios, se habían olvidado del verdadero Dios, se habían olvidado de los mandamientos de la ley de Dios, y entonces viene un juicio para el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué juicio era? A través del profeta Elías, Dios va a mandar un juicio. Y Elías lleva el mensaje acá. ¿Cuál era el mensaje? Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Miren, hermanos, traigo aquí Testimonios para la Iglesia, tomo 3 en la página 290, verso 2, verso 1 y verso 2. No sé si leerlo por causa del tiempo, no es mucho. Lo vamos a leer. Lo iba a decir yo, pero tal vez se puede pensar que me lo invento, ¿verdad? Entonces, a causa de eso, vamos a buscarlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 3. ¿Por qué fue cesada la lluvia? ¿Será que Elías tenía odio para con el pueblo y por eso Elías se
complacía en anunciar los juicios? ¿Será que Dios estaba enojado tanto con su pueblo y se deleitaba en castigarlo? ¿Cuál era la razón por la que llega este juicio? Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 290, el verso 1. Escuchen la razón. ¿Por qué vino ese juicio? Exacto. El título se llama El caso de Acab, una advertencia. 1. Bajo el gobierno pervertido de Acab. ¿Cómo era el gobierno de Acab? Un gobierno pervertido. Israel se apartó de Dios y corrompió sus caminos ante él. Hermanos, ¿quién era culpable de la apostasía del pueblo? El rey Acab. Si bien el pueblo era culpable por su apostasía, por su idolatría, el que causó esto, o sobre quien recaía la culpa de esto, era sobre el rey Acab. Aquí lo dice. Bajo el gobierno pervertido de Acab, Israel se apartó de Dios y corrompió sus caminos ante él. Pocas palabras, era la culpa de Acab que el pueblo estuviera en esa situación. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Es lo que ya leímos en la Biblia. Ahora escuchen, la pregunta es, ¿por qué vino ese juicio? Acab era débil en fuerza moral. No tenía un sentido elevado de las cosas sagradas. Era egoísta y sin principios. Su unión matrimonial con una mujer de carácter resuelto y temperamento positivo, que estaba dedicada a la idolatría, los convirtió a ambos en agentes especiales de Satanás para llevar al pueblo de Dios a la idolatría y a una apostasía terrible. Cuidado si tienes una mujer con estas características. Y lo digo en serio, hermanos. Cuidado si tienes un hombre con estas características. Y como dije que ya no me voy a morder la lengua para no hablar la verdad. Hay hermanos que estuvieron con nosotros y que por la mujer se los volvió a llevar. Porque la mujer les insistió. Porque la mujer pudo más. Porque el hombre no tuvo valor moral y prefirió escuchar a la mujer que escuchar la palabra de Dios. El espíritu decidido de Jezabel moldeó el carácter de Acab. Cuidado con darle gusto a la esposa. Cuidado con darle gusto al esposo. Porque pueden moldear ¿qué? Nuestro carácter. Su naturaleza egoísta era incapaz de apreciar las misericordias de Dios hacia su pueblo y sus obligaciones para con Dios como el guardián y dirigente de Israel. El temor de Dios estaba disminuyendo cada día en Israel. Las manifestaciones blasfemas de su idolatría ciega se veían entre el pueblo de Dios. Y ahora escuchen, fíjense, yo quiero que nos metamos en la historia, hermanos, y hagamos de cuenta que estamos ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando? El temor de Dios estaba disminuyendo cada día en Israel. ¿Qué más estaba pasando? Las manifestaciones blasfemas de su idolatría ciega se veían entre el pueblo de Dios. Pero escuchen, no había nadie que se atreviera a exponer su vida oponiéndose abiertamente a la idolatría blasfema que prevalecía. O sea, dices algo y así te va. Nadie se atrevía con riesgo de perder la vida. Los altares de Baal, los sacerdotes de Baal que hacían sacrificios al sol, la luna y las estrellas eran conspicuos por todas partes. Había consagrados templos y bosquecillos donde se colocaban las obras de los hombres para que fueran adoradas.
los beneficios que Dios daba a su pueblo, no provocaban en ellos gratitud al dador. Todas las mercedes del cielo, los arroyos desbordantes, las corrientes de agua vivas, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían que los campos produjeran abundantemente, los atribuían ¿a quién? Al favor de sus dioses. O sea, ellos decían, como la gente dice hoy, Tlaloc manda lluvia. Oh, a la reina del cielo pídanle para que se apiade de nosotros, hermanos. San Judas, ¿verdad? Ahora, yo sé que hay algunas personas que dicen esto por ignorancia, pero la palabra de Dios dice que el único dador y sustentador es Jehová de los ejércitos. Es Dios. El alma fiel de Elías estaba afligida. ¿Por qué estaría afligida el alma de Elías, hermanos? ¿Por qué? Por las apostasías que había en el pueblo. Porque veía que el temor a Dios se iba disminuyendo. Porque veían que se iban olvidando del verdadero Dios. El alma fiel de Elías estaba afligida y sucedió algo. Se despertó su indignación y sintió celo por la gloria de Dios. Vio que Israel se había hundido en una apostasía terrible. Y cuando recordó las grandes cosas que Dios había hecho por ellos, se sintió abrumado de tristeza y asombro. Pero todo esto fue olvidado por la mayoría de las personas. Fue ante el Señor y con su alma atormentada de angustia, le rogó que salvara a su pueblo. Y ahora escuchen, si fuera necesario, mediante juicios. ¿Cómo ven? Lo que inspiró a Elías a salvar a su pueblo fue el amor que sentía por ellos. Y ya no me voy a esperar a decirte al final lo que te quiero decir. Lo que me inspira, hermanos, a dar este tema, tal vez no sea un amor tan grande como el de Elías, pero tal vez hay algo de amor. Esa es la razón por la que yo voy a dar el tema esta tarde. No me lo tomes a mal. No pienses que el tema lo hice por odio, porque te odio, o porque me caes mal, o porque no estás de acuerdo conmigo y ya por eso ya no. No, hermano. Es para que veamos la verdad. Para que entendamos y veamos las cosas como Dios quiere que las entendamos. Esa es la razón. Así que, anticipadamente yo te pido que no te vayas a ofender. Ni pienses que voy a dar este mensaje por ofender a alguien o a la iglesia. No, 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 no. Y también porque quiero poner el honor de Dios en su lugar. Y porque si la verdad ha sido bajada del altar donde debe de estar, hay alguien que la debe de subir. ¿Porque soy bueno? No. Porque Dios es bueno. Y porque su palabra es verdadera. Por eso. Fue ante el Señor y con su alma atormentada de angustia le rogó que salvara a su pueblo si fuera necesario mediante juicios. Le suplicó a Dios que retirara de su pueblo ingrato el rocío y la lluvia. ¿Cómo ven, hermanos? Cualquiera que vea las cosas de una manera distorsionada pensaría que Elías era malo. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que el profeta, cómo es posible que un hijo de Dios esté pidiendo un mal para su pueblo? Pero lo que tenemos que entender es que los motivos son los que importan, no las palabras, no las acciones. Lo que importan son los motivos. ¿Con qué motivo estaba pidiendo Elías esto? Por amor y por el honor, por amor del pueblo y por el honor de Dios. Por eso dijo, mira, Señor, si no hay otra solución para que este pueblo se acuerde de ti, quítales la lluvia.
los tesoros del cielo, para que el Israel apóstata pudiera esperar en vano que sus dioses, sus ídolos de oro, madera, piedra, el sol y la luna y las estrellas regaran y enriquecieran la tierra y la hicieran producir abundantemente. ¿Entienden lo que dice ahí? El pueblo creía que los tesoros que Dios les mandaba eran sus dioses los que se los mandaban. Entonces ahora Elías dice, quítales para que vean que sus dioses no tienen poder. Quítales nada más para que se quiten esa mentira de que sus dioses son los que les dan las cosas. Porque tú eres el que se las da, Señor, y no te atribuyen la gloria a ti. Quítaselas para que puedan ver. ¿Cómo ven, hermanos? Sí, de muchos. El Señor le dijo a Elías que había oído su oración y que retiraré el rocío y la lluvia de su pueblo hasta que ellos se volvieran a él con arrepentimiento. ¿Cuál era la razón por la que Elías había dicho, no va a llover sino por mi palabra? Por amor a ellos. ¿Verdad que a simple vista no tiene lógica? ¿Cómo que por amor pide que le quiten la lluvia? Pero cuando vemos las cosas como está escrito, encontramos la verdadera razón y encontramos que todo tiene armonía. ¿Cuál fue entonces la causa por la que fue quitada la lluvia? Por amor y por el honor del verdadero Dios. El pueblo de Israel tenía por lo menos dos problemas grandes. Uno se los voy a decir y el otro lo vamos a descubrir en el transcurso del estudio. El primer gran problema que tenía el pueblo de Israel, ya lo vimos, era que confiaba no en su líder, en su rey. ¿Se acuerdan que vimos que por causa de Acab el pueblo se desorientó? Así que ese era un problema. El pueblo se dejaba guiar por este rey pagano, por este rey apóstata. Pero tenía otro problema más grande el pueblo de Israel y ese es el que vamos a descubrir. Vamos a ir leyendo, así que cuando acabemos de leer vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? Capítulo 18. Dijimos que no vamos a leer todo. Versículo 1. Paró la lluvia, se empezaron a secar los arroyos. Dios le dice a Elías, mira, vete por allá al arroyo de Querida, ya yo te voy a mantener, vas a tomar agua del arroyo y voy a enviar a los cuervos a que te den. Lo envía con una viuda, ¿verdad? Porque por decir la verdad, el rey lo quería matar. Jezabel lo quería matar. ¿Cómo es posible, hermanos, que Elías era del pueblo escogido? No, era del pueblo verdadero. ¿Cómo es posible que Elías tuvo que ir a buscar refugio con una mujer pagana? Porque su propio pueblo lo quería matar. Después de todas estas cosas, capítulo 18, versículo 1, y sucedió que después de muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ¿cuántos años tenía que no llovía? 3 años. Ve, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y había gran hambre en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era el mayordomo de su casa, y Abdías era en gran manera, ¿qué? Temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales se escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Y Acab dijo a Abdías,
ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, para ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por sí por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se topó ¿con quién? Con Elías. Acuérdense que Elías había desaparecido del reino. Acab lo había buscado y Jezabel para matarlo y no lo habían podido encontrar. Y después de 3 años se presenta con este hombre, Abdías. Se topó con Elías y como le conoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Fíjense, hermanos, de muchos que había en el pueblo, incluyendo al rey y a la reina, no creían en el profeta. Pero este hombre que era temeroso de Dios, ¿qué? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, he aquí Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que tú entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo ellos: no está aquí. Él ha hecho jurar a reinos y a naciones que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y acontecerá que luego que yo me haya ido de ti, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y cuando yo venga y dé las nuevas a Acab, y él no te halle, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, de cómo escondí en una cueva 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 y 50, y los sustenté con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Versículo 15. Y Elías le dijo: vive Jehová de los ejércitos delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y él le dio el aviso, y Acab vino para encontrarse con Elías después de 3 años. Hermanos. Miren, dice el don profético, no lo vamos a leer por falta de tiempo y no es nuestro tema, que cuando Elías fue a avisarle a Acab que no iba a haber lluvia, dice que Elías no pidió permiso para ver al rey Acab. Dice que Elías se pasó y le dijo: ¿sabes qué? No va a haber lluvia. Y dice que Acab se quedó tan sorprendido del mensaje y del atrevimiento de Elías que él no pudo reaccionar. Que cuando él reaccionó, ya Elías ya se había ido. Y se quedó tan enojado, tan ¿cómo se puede decir? Pues encorajinado, que cuando quiso agarrar a Elías, ya Elías se había ido, y durante 3 años se le quedó entripado ese coraje. Y ahora, después de 3 años, ahora Elías se va a encontrar con Acab. Imagínense Elías diciendo: va a ver, ahora sí, me las va a pagar. Y miren lo que sucede. Capítulo 18, versículo 17. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo: Acab, ¿eres tú? Perdón. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab: ¿eres tú el que has turbado a Israel? Hermanos, Acab era el rey de Israel. Acab no era cualquier persona. Si una persona con esa autoridad te enfrentara a ti, ¿cómo responderías? ¿Qué dirías? Ay, no, lo que pasa, no, yo no, rey, mira, lo que pasa que, pues es que fue un malentendido, mira, fíjate que, creo que todos reaccionaríamos así. ¿Cómo reaccionó Elías? Versículo 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Cómo creen ustedes que el rey Acab, Jezabel
¿Y el pueblo en qué concepto creen ustedes que tenían a Elías? ¿Un rebelde? ¿Malo? ¿Creen ustedes que Elías era disidente? Claro que sí, porque disentía de lo que practicaba Acab y de lo que él decía. Eso es ser disidente, no estar de acuerdo con la otra parte. Y entonces Elías le dice, yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dice el don profético que cuando Acab se presentó ante Elías, cuando él le dijo, eres tú el que perturba a Israel, dice que ni siquiera las palabras a Acab le salieron normal. Dice que Acab le tenía un gran respeto y miedo a Elías. Y que cuando Elías le respondió así, dice que el rey se quedó. Versículo 19. Envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. El errante, el rebelde, el disidente, mandando al rey, dándole órdenes, porque con Elías estaba el Todopoderoso. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Miren, hermanos, en esta historia por lo menos hay tres grupos. Acab, el Israel apóstata, Elías, que quería servir a Dios, y un pueblo que tenía un gran problema. ¿Están de acuerdo conmigo? Tres grupos. Acab, que era malo, pues, para que me entiendan. Elías, que estaba de parte de la verdad, y un pueblo apóstata que tenía un gran problema. ¿Me están entendiendo? Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si es Baal, vayan en pos de él. ¿Y qué hizo el pueblo? No respondió palabra. ¿Sabían que hoy en día se dan mensajes así? Mira, si tú crees que los caminos de Dios son buenos, síguelos. Pero si a ti no te gustan, vete al mundo, pero decídete. Bueno fuera que la gente se quedara callada, como lo hizo el pueblo. Pero hoy en día no soportan los mensajes. Se enojan, se indignan y dicen que el que da el mensaje es malo y no tiene amor por los hermanos. Fuera bueno que nos quedáramos callados como hizo el pueblo. Ahorita voy a dar bases para todo lo que estoy diciendo. No piensen que yo lo estoy sacando de mí. Solo voy a leer la historia y después vamos a las aplicaciones. El pueblo se quedó callado. El pueblo no respondió palabra. Entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres.
Dénsenos pues 2 bueyes y escójanse ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo y yo aprestaré el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Yo quiero que pongan atención en el énfasis que yo le estoy dando a cada versículo donde me detengo. Invocad vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Concentren su atención ahí y concentren el otro versículo donde dice, si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, bueno, vayan en pos de él. Y miren lo que dijo el pueblo. Bien dicho, hermanos. Podemos ver un pueblo que por lo menos lo que se deja ver hasta ahí no era un pueblo rebelde. Era un pueblo que estaba extraviado. Porque si hubiera sido un pueblo rebelde, su respuesta no hubiera sido bien dicho. Su respuesta hubiera dicho, no, mira, tú estás loco, deja, nosotros estamos bien. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Era un pueblo que no sabía. Era un pueblo que su dirigente los había extraviado. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir, hermano? Era un pueblo que estaba extraviado. Por eso cuando Elías les dice, miren, ya decídanse. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal es, vayan en pos de él. Dice que el pueblo se quedó callado. Porque estaba confundido. Vuelvo a repetir, porque estaba extraviado. Porque tal vez no sabía las verdades que debía saber. Y ahora en el versículo 24 dice Elías, miren, aquí hay 2 caminos. Hay 2 dioses, Baal y Jehová. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar a los dioses. Para que ya no estén confundidos. Para que ya no estén extraviados. Y miren, le vamos a hacer así, así, así. Ustedes le van a hacer así y yo le voy a hacer así. Y el Dios que responda, ese va a ser el verdadero Dios. ¿Y qué dijo el pueblo? Bien dicho. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparad primero pues que vosotros sois los más e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo aprestaron e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. ¿Elías qué hacía? Se burlaba de ellos. Elías, qué malo era. Porque en vez de que fuera con amor a apapachar al pueblo, se burlaba de ellos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Diciendo, gritad en alta voz que Dios es. En pocas palabras, ¿no dicen que es un Dios? A ver que les conteste. Quizá está meditando o está ocupado o va de camino. Quizá duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con las setas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía y profetizando ellos hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, que no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. ¿Notan las palabras de amor de Elías ahí? ¿Notan el interés de Elías por el pueblo ahí? Acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Por eso digo que no era un pueblo rebelde, hermanos. Era un pueblo extraviado, era un pueblo que no sabía, era un pueblo mal dirigido.
Y él reparó el altar de Jehová, que estaba arruinado. No voy a hablar del altar arruinado. Por eso les digo, no todos los temas tienen que ver con lo mismo. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había venido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar donde cupieran 2 medidas de semilla. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que las aguas corrían alrededor del altar. Hermanos, ¿ustedes creen que ese altar iba a prender con fuego? Díganme, ¿para qué mandó Elías a echarle agua? Porque si era imposible que seco prendiera sin mano humana, era más imposible que prendiera todo mojado ahí, ¿verdad? Versículo 36, y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Sorprendidos, hermanos, porque ellos no sabían discernir. ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de transmitir? Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Cisón. ¿Y allí qué? Les habló con amor. ¿Los reprendió? Los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe. Porque se oía el ruido de una grande lluvia, y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cómo ven, hermanos? Una historia impresionante de la manifestación del poder de Dios. Pero quedó una pregunta pendiente. ¿Cuál era el problema del pueblo? Dijimos que por lo menos había dos problemas grandes que tenía el pueblo de Israel. Una era que se había dejado extraviar por su dirigente. Se dejó manipular, obedeció, vio que el rey hacía aquellas cosas malas y el pueblo dijo: pues entonces nosotros también lo hacemos. Al igual que hoy. Hoy en día los pastores hacen cosas malas y entonces la feligresía dice así: si el pastor lo hace, pues entonces yo también. Un pueblo dirigido por un mal gobernante, por un mal pastor, por un mal dirigente, va a terminar en la ruina. Pero ese era el primer problema. ¿Cuál era el otro problema y aún mucho más grande del pueblo de Israel en ese tiempo? Ahí lo leímos. ¿Sí me iban siguiendo o no? A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? A ver, unos dicen falta de discernimiento, otros dicen no, pues es que el otro problema era más grande, estaban claudicando. El problema más grande es que Israel estaba dividido.
A ver, ¿cuál era el otro problema más grande? Pero dice que se decidían para allá. El problema más grande era que no se decidían. Esa es la respuesta, hermano. El problema más grande del pueblo de Israel, el primero, era que se había dejado llevar por un poder apóstata, se había dejado dirigir por un gobernante apóstata. El otro problema más grande, el principal que tenía el pueblo, era que no conocían a Jehová. Se los demuestro. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37. Ahí dice, ¿sí o no? Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. El pueblo de Israel no conocía que Jehová era Dios. Ese era su problema más grande. Tal vez pensaba el pueblo de Israel que su Dios era Acab, que su Dios eran los demás dioses que Acab mismo les había enseñado. Por eso es que Elías quería demostrarles el verdadero Dios a ese pueblo. Y dicho sea de paso, la otra razón por la que estamos teniendo este estudio es porque quiero que tú conozcas al verdadero Dios. No que conozcas a una iglesia, no que conozcas una religión, no que conozcas un pastor, que conozcas al verdadero Dios y la verdad.
palabra de Jehová y digo los mensajes, todos hablan de mí. Todos me señalan. Pero ¿qué dice Jeremías? Pero tu palabra fue más fuerte que yo. Y fue como un fuego en mi corazón y no pude callarme. Y quise huir como Jonás. Y cuando acordé caí donde mismo. Así que si tú piensas que este mensaje es mío, no te gustó, tienes algo contra él, dile adiós. Profetas y Reyes. Ahorita les digo el capítulo, porque lo tenía señalado, pero déjenme ver, porque tenía varios. Pero ustedes pueden ver ahí los encabezados. Había subrayado lo que iba a leer. Por alguna razón se borró, pero ahorita lo encontramos. Aquí está. Va a comentar lo de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Este y el rey se hallan por fin frente a frente. ¿Quién y quién? Acab y Elías. Aunque Acab rebosa de odio apasionado, en la presencia de Elías parece carecer de virilidad y poder. En las primeras palabras que alcanza a balbucir, ¿eres tú el que aborotas a Israel? Se revela inconscientemente los sentimientos más íntimos de su corazón. Acab sabía que se debía a la palabra de Dios que los cielos hubiesen vuelto como bronce, y sin embargo procuraba culpar al profeta de los gravosos castigos que le apremiaban. Ahora escuchen, es natural que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios por responsables de las calamidades que son el seguro resultado que produce el desviarse del camino de la justicia. ¿Cómo ven? Por eso si tú, cuando escuchas un mensaje como este, o escuchas la verdad y te ofendes, quiere decir que obras mal. ¿Es lo que dice ahí o no? Es natural que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios por responsables de las calamidades de Dios, de las calamidades que son el seguro resultado que produce el desviarse del camino de la justicia. Los que se colocan bajo el poder de Satanás no pueden ver las cosas como Dios las ve. Cuando se los confronta con el espejo de la verdad, se indignan al pensar que son reprendidos. Por eso decía yo hace rato que mejor nos quedáramos callados como el pueblo. El pueblo hizo bien en quedarse callado. Pero dice acá que más bien hasta nos indignamos. Cegados por el pecado, se niegan a arrepentirse. Consideran que los siervos de Dios, escuchen hermanos, consideran que los siervos de Dios se han vuelto contra ellos y que merecen la censura más severa. De pie y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías no intenta disculparse ni halagar al rey. Fíjense, Elías no
No se fijaba en sus sentimientos. Elías pudo haber pensado, ay, a lo mejor sí, ¿cómo es que yo le hablo al rey así? No, es que si yo soy hijo de Dios, yo no debo de hablar así. No, hermanos. Elías no se dejaba dominar por sus sentimientos. Elías se dejaba dominar por la verdad. Tampoco procuraba eludir la ira del rey, dándole buena noticia de que la sequía casi terminó. No tiene por qué disculparse. ¿Qué? ¿Sabían ustedes, hermanos, que a mí me han dicho que me tengo que disculpar con alguien? ¿Porque hablo muy fuerte? ¿Porque no digo las cosas correctas? ¿Porque no digo las cosas con amor según esta gente? Pues déjenme decirles una cosa, no tengo por qué disculparme. ¿Quiero agradarle a los hombres? Lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver honrar a Dios, devuelve a Acab su imputación, declarando intrépidamente al rey que son sus pecados y los de sus padres los que atrajo sobre Israel esta terrible calamidad. Yo no he alborotado a Israel. Les digo una cosa, yo no he alborotado a la iglesia tampoco. Si por decir la verdad la gente se alborota, ese es problema de ellos. Si por decir la verdad la gente se enoja, si por decir la verdad la gente no viene, que les vaya bien. Yo por eso no voy a decir la verdad. ¿De qué me sirve tener la iglesia llena de mundanos? ¿No leímos así en la escuela sabática? Si me dan un mensaje de reprensión y amonestación, en vez de indignarme y de enojarme, me voy a de humillar ante Dios. Y si el que me amonestó y me reprochó está mal, voy a de ir de rodillas y pedirle a Dios por aquel que está mal. ¿Me están entendiendo? Pero no tomar esa actitud. Y escuchen, hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa. ¿Cuándo? Hoy ya no, porque Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Porque Dios es amor. Porque el que habla fuerte no tiene amor. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa. Porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran, no queremos que este reine sobre nosotros. Y escuchen, por eso dije hace rato que no soy yo el que alboroto a Israel, son ustedes. ¿Por qué? Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Hay base para todo lo que estoy diciendo? Son muchos los profesos cristianos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Oh, Daniel, cállate la boca. ¿Para qué hablas así? Esos son los pensamientos de esos cristianos profesos. Entonces podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías, diciendo Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con claridad.
Juan el Bautista perdió la vida por hablar con claridad. ¿Y tú crees que a mí se me hace tan fácil hablar estos temas? ¿Tú crees que a mí me gusta decir esto? ¿Tú crees que para mí no es mejor decir que predique a alguien más y yo ahí estoy sentadito bien bonito? Pero si no lo hago, cuando venga Cristo, aparte de decirme todas las cosas de por sí malas que soy, me va a decir, ¿y por qué no hablaste? Ya dijeron la otra vez, ¿cuántos cobardes, por no hablar con claridad, van a entrar en el reino de los cielos? ¿Cuántos? ¿Por qué no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en el pecado? Así han arguido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad. Me conviene quedarme callado. Me conviene quedarme callado porque así no me busco enemistades. Me conviene quedarme callado porque así mis hermanos de la iglesia yo les caigo bien. Me conviene quedarme callado para que mi esposa no se enoje. Me conviene quedarme callado para que me la den de anciano. Me conviene quedarme callado para que me la den de maestro de escuela sabática. Para que me la den de guía mayor. Se la dieran de payaso, mejor le quedaba. Así han arguido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Es una pregunta. ¿Cuándo? Cuando la gente sea apta para escucharlo, ¿saben cuándo va a ser? Nunca. Es muy raro que se oigan en los púlpitos modernos o que se lean en la prensa pública palabras tan inequívocas y claras como las dirigidas por Natán a David. Si no escasearan tanto, escuchen bien, hermanos, ¿por qué la iglesia está como está? Si no escasearan tanto, veríamos con más frecuencia manifestaciones del poder de Dios entre los hombres. Los mensajeros del Señor no deben quejarse de que sus esfuerzos permanecen sin fruto, si ellos mismos no se arrepienten de su amor por la aprobación de su deseo de agradar a los hombres, que los induce a suprimir a la verdad. ¿Cuál es la razón por la que se suprime la verdad? Agradar a los hombres. Los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor. ¿Ha hablado Dios de paz? ¿Su mensaje es de paz? Dios no ha hablado de paz. Y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No tienen valor para hablar la verdad. Perros mudos, decía alguien en la escuela sabática. Los ministros que procuran agradar a los hombres. Ahora, ¿por qué suprimen la verdad? ¿Por qué no hablan la verdad? ¿Por qué no señalan el pecado? ¿Será que de veras es porque les importa no lastimar al hermano? ¿Será porque de veras es tanto su amor por el hermano para no lastimarlo? Les voy a decir que el Espíritu Santo desenmascaró cuál es la verdad por la que no hablan, cuál es la razón por la que no hablan la verdad. Los ministros procuran agradar a los hombres y claman paz,
cuando Dios no ha hablado de paz. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. ¿Cómo ven? Esa es la razón por la que no se hablan los temas que se deben de hablar, las verdades. Porque como ellos están cómodos, ellos se quieren complacer. Dicen, no, ¿para qué me meto en problemas? Mejor no hablo. Están en las mismas faltas. ¿Cómo voy a decir yo que lean la Biblia si yo no la leo? Mejor. ¿Quién soy yo para decir? Mejor no digo. Hermanos, esa no es la solución. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar a las almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Yo sé que después de esto puede haber resultados desagradables para mí. Tal vez se van a acercar a reclamarme mismos de aquí. Tal vez se va a hablar de mí allá afuera. Y yo no sé el diablo qué pueda hacer. Porque el diablo no está contento con esto. Pero dice el conflicto de los siglos que los resultados se los dejemos a Dios. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativos o justificaciones. Ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado es su cargo y su santa obra, y revelase el mismo valor que manifestó Elías como mensajeros designados por Dios. Los ministros ocupan puestos de tremenda responsabilidad. A cada uno de ellos les toca cumplir este consejo: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Deben trabajar en lugar de Cristo como dispensadores de los misterios del cielo, animando a los obedientes y amonestando a los desobedientes. Así que, si recibes una palabra de ánimo, pues es porque eres obediente. Pero si recibes una amonestación, en vez de enojarte, en vez de indignarte, debías de preocuparte. O debiéramos de preocuparnos. Las políticas del mundo no deben de tener peso para ellos. No deben desviarse de la senda por la cual Jesús les ha ordenado andar. Deben ir adelante con fe, recordando que los rodea una nube de testigos. No les toca pronunciar sus propias palabras, sino las de aquel que les ordenó decir: uno mayor que los potentados de la tierra. Su mensaje debe de ser: así dijo Jehová. Dios llama a los hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ella exija el sacrificio de todo lo que tienen. Dios no puede usar hombres que en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Llama a hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados. A los tales dirigirá las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que Dios perfeccione este mensaje en las mentes y en los corazones, y que Dios nos bendiga a todos. Amén.